Hola Eliana, hola María, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Eliana, decime, a ver si te puedo ayudar. Hola Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rodri, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo tranquilo. Rodri, me Hola, habilitás. Hola Eliana, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos. hola Perdón, Ariel, ¿cómo estás? Mira, todo te bien. cuento un poco la situación. Nosotros somos 5 que estamos en un grupo. Sí, Empezamos a plantear como el problema que quisiéramos resolver. La realidad es que los datos son todos ficticios porque no tenemos acceso a que una empresa nos habilite a mostrar los datos reales. Ya nos juntamos un par de veces por Zoom, pero bueno, estamos como un poco desorientados a ver si lo que estamos preparando es lo que ustedes creen que consideran que es lo que tenemos que entregar, si estamos bien orientados, si no, si... La verdad es que estamos como un poco perdidos, ya nos juntamos varias veces y no sé si tenemos que pedir una reunión con alguien para el, presentarlo o no, el no sé cómo trabajo, se llama. la consigna del trabajo final de ustedes, el trabajo, ¿cuál es de ustedes? Porque de los programas puede variar qué caso se pide, por eso te pregunto. Que tenía que ser Eh, un caso real en donde tuviéramos algo que resolver, sí, y algunos teníamos que hacer unos mockups y unos dashboards y un par de ok, cosas. Pero ok. bueno, la verdad es que no sabemos muy bien el alcance porque, no sé, estamos como... El docente, o perdón, o la consigna se las dio Sebastián Rojas, que es el director del programa, o quién se las No, bajó. están escritas las consignas, Ah, o sea, debe ser de lo que bajó Seba Rojas, que es el director del programa. Ahí si no es querés, que, no es que alguien nos explicó, como que hubiera estado bueno tener un Zoom en el que fuéramos punto por punto y nos fueran contando cuáles eran las expectativas y los alcances del Rodri, trabajo. ellos no tienen como en los otros programas, un taller específico del trabajo práctico, como por ahí lo tenemos en el intensivo de Digital Yo, Commerce. yo no lo vi. La verdad que con lo que creía es que hoy es la última clase, si no me equivoco, pero no tuvimos uno específico de presentación, a lo menos que yo Ok, no lo haya visto, pero digo, ninguno de mis compañeros no me habló de eso. Es más, no sabíamos si pedir una reunión con Delfina para que nos guiara, porque es la tutora. Estamos como un poco perdidos. Somos ok. 5 y dijimos, menos mal que por lo menos estamos de a grupo.
Pero Ok. sí, No, yo lo charlo con Delphi y con Seba Rojas, que es el director del programa, para ver si tienen algo pensado o no. Más que nada con Seba, que él es el que dirige el programa, pero bueno, me lo quedo para charlarlo con él. O sea, le mando un WhatsApp dale, después cuando cortemos. porque no hay mucho tiempo tampoco. O sea, la última fecha es el 12 de agosto. La realidad es que si yo o sea, lo que hablábamos todos es si no lo presentamos ahora, no lo presentamos más. No. Con lo cual, Ok, tranqui, yo lo charlo con Seba y de última se lo digo le digo a dale. Delphi o a Rodri, o le pido a Seba que le aclare un poco a Delphi o a Rodri cuál es el panorama Sí, del o que trabajo, me porque escriban a ahí, mí con ahí Silvana, con Viviana, con Paola Ramírez y con Seba Marcó. Nos armamos el grupo y bueno, estuvimos está, trabajando, pero dale, estamos dale, que nos falta como una ruta. tranqui. También, si quieren, mándenme a mí, a tutor, tipo los problemas que tienen y veo ahí cómo lo puedo solucionar. Les doy una mano Dale, esa porque mano. en realidad lo que queremos ver bien es, por ejemplo, ayer hablábamos de que teníamos que generar la información de mínimo un año atrás, entonces decíamos, bueno, en vez de hacer tantas operaciones por día, lo que hacíamos es tomar un promedio mensual, entonces por ahí lo que eran 12 filas, digo, para empezar a trabajar los datasets, para poder después armar todo lo que necesitamos como mostrar. Entonces, nada, pero no estábamos muy seguros, no sabíamos bien de dónde sacar información, empezamos como a sacar de algo que vimos el otro día con Lionel, que dijo que nos iba a compartir, que vimos unas fórmulas que fue mostrando, pero bueno, no sé, estamos como entre los cinco, me parece que no podemos avanzar mucho. Permiso, me meto en la conversación. Hablé con Delfina, yo soy una de las que coordinamos acá los materiales en el programa. Ah, ok. Sí, y me dijo que el próximo lunes, hay una reunión con el director del programa donde van a poder sacarse todas las dudas sobre el trabajo final. Supongo que lo van a poner por ahí en Slack los detalles, pero es el próximo lunes. Genial, entonces tenemos un Zoom solo, digo, para poder presentar. Para evacuar dudas, sí, para conocer qué hay que hacer en el trabajo, sí. Ok, y ahí nosotros podemos presentar la idea que tenemos o hay que armarlo Supongo que aparte. sí, la idea es para sacarse todas las dudas del trabajo, así que en particular calculo que si vos venís con la propuesta se va a poder hablar en ese momento. Cualquier cosa, los detalles los podemos hablar con Delfina, lo que pasa es que ella en este momento está en una clase, así que no podía Está bien, sumarse, no pero falta resolverlo ahora, digo más que nada no digo planteaba. para que ella por ahí te puede contestar mejor esa pregunta, pero yo calculo que sí, que para eso es la reunión del lunes. Ah, ok, genial, buenísimo. Bueno, no sabíamos y bueno, estábamos como un poco Sí, perdidos. bueno, pero calculo que con esa reunión se van a poder Por eso, ya si tenemos resolver. esa reunión y después por ahí Sí. nos dicen, bueno, no sé, Delfino o quien sea les va a seguir con la tutoría para próximas consultas antes de la entrega y también que nosotros somos un grupo, cómo se presenta cuando es un grupo y no es uno solo para defender el trabajo y bueno, como todo un poco, la verdad que yo es la primera vez que hago un curso con ustedes y no tengo mucha idea de cómo se manejan. Quédate tranquila que ahí se va a poder resolver y cualquier duda, si no, lo escribís en el Zoom y yo aparte le transmito a Delfina todas estas dudas y consultas. No te Dale, preocupes. genial. Muchísimas gracias. Nada de nada.
¿Ven todos ahí bien la pantalla que está compartiendo Ariel? Buenísimo. Sobre el final de la clase, chicos, se va a estar sumando Delphi, por si tienen algún tipo de consulta también para que ella se las responda. Ariel, si te parece, en 5 minutos más o menos arrancamos con la clase. Sí, 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 y 20 en punto arrancamos.
Bueno, Cuando quieras seguir, arrancamos. estamos. Sí, justo me agarraste saludando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Entiendo que es la última clase por lo que dijeron recién, así que bueno, ya terminaron el programa por lo menos. Para los que no me conocen, probablemente me presento. Mi nombre es Ariel Leiro, yo soy gerente de operaciones y procesos y prevención de fraude para e-commerce en Walmart Argentina. Desde hace 3 años, pero hace 8 años que trabajo en Walmart. Y además, dentro del e-commerce Institute, soy el director de uno de los programas del programa intensivo en Digital Commerce, así que por ahí, si alguno lo cursó, me vio, y si no, bueno, un gusto compartir con ustedes la clase. El día de hoy vamos a ver un poco de teoría muy general sobre el tema de inteligencia artificial para poder afianzar algunos conceptos de cara a una tecnología que parece súper distante, pero no lo es, y la aplicación y su impacto en el retail con casos de afuera, pero también con casos, en este caso les voy a mostrar de internos de Walmart Argentina, para que puedan ver el impacto real y las aplicaciones que esto tiene en las ramificaciones que tienen los negocios. Así que después de la intro ya arrancamos porque hay mucho para ver. Cualquier duda o pregunta, me chatean a partir de la consola, pero bueno, arrancamos, ¿sí? Como para introducir un poquito esperen que no me pase el slide. Ahí va. No es un secreto, ¿sí? O sea, las emociones y la hiperpersonalización son conceptos que hoy están súper arraigados en el concepto de la experiencia de compra, y que en el momento en el que yo decido que quiero ser una empresa customer centric y poner al cliente en el centro y transformarlo de cliente a fanático, tengo que empezar a pensar en estos conceptos de la hiperpersonalización y la relación emocional con ese cliente, y eso se crea a partir de la data, de la data que me permite conocer al cliente para poder llegar a ese nivel de granularidad que me permita conocerlo a partir de toda la información que el cliente me va dejando a lo largo de su ciclo de vida conmigo. Y es que de la era, ¿no? Cuando hablamos del gran volumen de datos que cada día se genera en el comercio, pero hoy en el comercio electrónico, digamos, desde la macro, desde hablar de promedios, desde hablar de clústeres de clientes súper generalistas, empezamos a ir al micro cliente, ¿sí? A personificarlo lo más posible para poder hablarle de forma asertiva a ese cliente y a partir de ahí poder ofrecerle propuestas de valor, productos o servicios que el cliente aprecie porque son de su gusto y de su agrado respecto de su perfil, y no que le demos cosas generales que son por así decirlo, el Pareto, ¿no? El 20-80, que le aplican al 80% de la gente, pero que deja fuera otra porción del mercado, ¿no? Es los que hacen marketing y que son más expertos que probablemente que yo en ese sentido, verán, siempre pasa que algún retailer nos manda una oferta de algo que no necesariamente consumimos, sino que es más bien lo que el retailer tiene para ofrecer, y se lo ofrece a todos, y distintamente de si el cliente es ávido de consumir ese producto o no. Siempre digo que en ningún sentido tiene mandarle shampoo a los pelados, digamos, o pañales al que no tiene hijos, pero pasa en el retail porque no existe, ¿no? esta concepción de ir de lo general a lo particular y conocer al cliente de verdad. Y a partir de ahí, ¿sí? Es que el desafío existe en que tenemos un montón de data, pero no tenemos cómo procesarla, porque la data está, el tema es cómo generamos valor agregado a partir de esa data, que es tanto interna como externa. Externa me refiero a datos de mercado o de fuentes externas como no sé, la información que me puede brindar mi partner de pagos o si estoy en una compañía que tiene servicios financieros u otras unidades de negocio. Hablemos de, no sé, Falabella y todos sus negocios como Falabella Viajes, Falabella Seguros. La información de los clientes viene de fuentes internas, incluso distintas, entonces, ¿cómo junto todo eso y creo un perfil de cliente al que le puedo hablar de una forma más cercana que hola estimado / estimada, que es un poco lo que hoy todavía sigue pasando? Y es importante esto porque al final del día, cuando vemos los estudios de
digamos, de Think with Google, nos dice que de 5 compras, o cada 5 compras online hay una búsqueda off, y cada 3 compras off hay una consulta on. La complementariedad de canales no solo habla digamos, de la necesidad de la presencia en esos 2 canales, sino que también habla de que el cliente deja una huella en cada uno y cómo la aprovechemos nosotros y qué recabamos de eso para armar un cliente persona, empieza a ser más relevante que por ahí hace un par de años donde no nos dedicábamos a explotar la data como lo queremos hacer hoy. Es importante sí que entendamos que tanto los usuarios que compran online, digamos, los usuarios que más compran online también han hecho compras, offline han hecho compras online en el último año, y 35% de cada 100 compras de tienda física tuvieron algún contacto digital, refuerza o le pone data a esto que yo decía de la tendencia del cliente de saltar de un canal a otro, y que me va dejando en cada uno una huella para que yo pueda trabajar y pueda empezar a conocer a ese cliente. Y hoy, sobre todo con el contexto que vivimos, estamos hablando de muchos clientes que por primera vez se han volcado el comercio digital, viendo sus tiendas de preferencia cerradas, obviamente por el lockdown y las restricciones que se suceden en cada país, en cada provincia, en cada municipio, de una forma totalmente distinta, y que en parte obligaron al cliente a relacionarse con la marca de otra manera, pero a la vez obligaron a las marcas a servir al cliente de una forma en la que no estaban acostumbradas, y empezaron a conocer un montón de datos que antes no tenían, cuando el cliente solo entraba y salía de la tienda con o sin un producto, porque por ahí solo iba a averiguar disponibilidad o precio o cualquier otra información sobre el producto, y después lo terminaba comprando online. Entonces, todo eso va dejando una huella, y es importantísimo cómo nosotros aprovechemos eso para hablar con el cliente. La frase es que los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿sí? Pero a ver, tanto los supermercados, la moda, el hogar, se ven afectados por los cambios estos del consumo, y la tecnología es el aliado para poder comprender ese cambio de hábito a partir de los datos y de la interpretación, ¿sí? Por ejemplo, desde el momento de determinar una tienda física, hoy en este contexto, las reglas para determinar dónde pongo una tienda física probablemente cambian en función de los datos que tengo, porque los datos que tengo son que no hay tráfico en las calles. Entonces, claramente me costaría más, o probablemente tendría un resultado totalmente distinto del que tenía hace 3 meses, porque obviamente la base sobre la que estoy comparando es de un escenario donde la gente no circula o circula con mucha restricción. Y a partir de ahí es donde la inteligencia artificial sí entra a convertir un montón de datos en conocimiento a través de la interpretación, para poder resolver un problema o una duda compleja que tengamos, y así mismo poder ofrecerle al cliente de forma proactiva, yo como marca, a partir de sus conductas, de su comportamiento y de sus gustos, productos o servicios que se adapten mejor a ese cliente, y no necesariamente y no el promedio, como siempre tiende a ser en general el retail, que le escapa un poco a este concepto de personalización o hiperpersonalización de la compra. Pero ojo que hay una gran diferencia entre el hecho de pensar entre que la inteligencia artificial es poner reglas de negocio, y que eso empuje la comunicación por un vehículo o por el otro, ¿no? La inteligencia artificial no es automatización, no son reglas prefijadas, sino que básicamente la característica de la inteligencia artificial es que el sistema aprende solo, digamos, al final del día, y se retroalimenta de la experiencia que va teniendo en la medida que más volumen de data entra, y cuando lo vamos a ver más adelante, en las redes neuronales que se van construyendo en los sistemas de inteligencia artificial. Y esto básicamente quiere decir que los sistemas aprenden cómo tratar a un cliente de forma predictiva, ¿sí? O sea, ofrecerle los productos que él quiere, cuando quiere, y lo que supone un hito, ¿sí? En las empresas. Es muy raro ver que una marca aparezca y te diga, ya sé que se está acabando el jabón líquido, acá tenés ya te lo agregué al carrito automáticamente. Es como utópico, igualmente pasa en otras partes del mundo, Amazon lo hace, Walmart en Estados Unidos lo hace, pero en general no solemos vivir eso, los que no por ahí estamos en los lugares con el e-commerce mucho más desarrollado, y obviamente con mercados mucho más grandes.
Y esto lo que le permite a las marcas es, obviamente, dar un mejor resultado de cara a la reacción que tienen con el cliente para poder interactuar muchísimo mejor con ese cliente y generar una mejor conversión, una mejor relación con ese cliente que prolongue el ciclo de vida de ese usuario a lo largo digamos, de la relación que mantenga la marca con el cliente o del lifetime value que tenga. Entonces, ¿qué es? Si al final del día la inteligencia artificial, y básicamente es la capacidad de pensar que tiene una persona con un software atrás que le permite a ese software aprender. ¿Sí? A diferencia de un software tradicional, ¿sí? La naturaleza de la inteligencia artificial es que es algorítmica, matemática y probabilística. Es decir, son varios algoritmos o una serie de algoritmos que están entrenados para aprender ciertas funciones con el objetivo, digamos, están programados para aprender ciertas funciones con el objetivo de entregar un resultado que contemple determinadas variables seteadas para ese negocio en particular o para el objetivo que lo quiero realizar, desde salud, desde retail, desde Internet de las Cosas, desde blockchain, juega un montón de papeles de inteligencia artificial. Y a partir de acá, ¿sí? Es cuando empezamos a granular, ¿sí? En distintas formas de aprendizaje, que vamos a avanzar más adelante, de cómo la inteligencia artificial tiene distintos niveles de aprendizaje y empieza a considerar un aprendizaje no supervisado, con una persona que está atrás mirando los resultados que escupe el sistema, por así decirlo, y analizando si son correctos o no, y después otras redes mucho más avanzadas que logran, ¿sí? Autoaprender, ¿sí? A partir de la evaluación de las acciones que emitieron y corregir sus propias ponderaciones, sus propias valoraciones que hacen sobre todas las variables que tienen cargadas, y a partir de ahí ajustan y empiezan a modificar los resultados que emiten, como si fuese un ser humano que toma decisiones a partir de la experiencia que va logrando a lo largo de la prueba y el error al final del día. Pero la única diferencia que tiene la inteligencia artificial es que a su vez usa todo el poder de los algoritmos matemáticos y probabilísticos que minimizan mucho el riesgo del error o el riesgo de fracaso cuando se trata de probar una hipótesis o se trata de crear un escenario puntual. ¿Cuál es el ejemplo? Sí, y no es nuevo, esto tiene mucho más de 15 años o 20 años. Uno de los primeros productos que salieron de inteligencia artificial se llamaba Deep Blue, que es de IBM, que es el que venció al ajedrecista Kasparov. Y el otro, ¿sí? Más conocido probablemente, es el producto que IBM denominó Watson, que es utilizado en un montón de aplicaciones, desde medicina hasta retail, hasta realizar el tráiler de una película. De hecho, Watson realizó un tráiler de una película que se llama Morgan. Se utilizaron, lo que hicieron los que experimentaron con esto fue transmitirle a Watson 100 trailers de terror, digamos, porque la película esta es de terror, donde Watson empezó a ver la película, el análisis obviamente visual, de audio y la composición de las escenas, encontrando cuáles son los momentos críticos que se muestran en un tráiler que buscan lograr cierto objetivo, que es capturar la atención del usuario en pocos minutos con escenas que dejen algo de suspenso o algo de incógnita para que luego vos quieras ir a verla al cine o quieras alquilar esa película. Después de ver esas películas, ¿sí? Se le introdujo, después de ver esos trailers, se le introdujo a Watson la película completa de Morgan, y luego de haber aprendido a partir de 100 películas distintas cómo se constituye un trailer en términos visuales o en términos audiovisuales, mejor dicho, Watson escupió un trailer de algo así como 1 minuto y medio, 1 minuto 40, sin el esfuerzo que eso requeriría para tener editores mirando la película y eligiendo escena por escena y dirimiendo entre ellos, desde quizás la subjetividad humana también, cuál es la mejor escena para crear ese concepto de suspenso que busca un tráiler. Y a partir de ahí, la producción de un tráiler también no solo cuesta menos, sino que se agiliza muchísimo más de cara al concepto de time to market que buscaría una industria para salir rápido con su producto al mercado donde compite.
pero no tiene que ver solamente, ¿no?, con cosas, necesariamente de consumo, ¿sí? Al final del día, y esto es una noticia de hace poquito, del año pasado, la inteligencia artificial empezó a predecir en unos 400.000 pacientes cuáles iban a morir en el plazo de un año. Básicamente, a partir del análisis cuantitativo y solamente de los electrocardiogramas, o sea, el estudio del corazón, que se hicieron 400.000 voluntarios, la inteligencia artificial perfiló todos esos análisis, los cruzó con otro sinnúmero de bases de datos que tenía de esos pacientes, y pudo predecir la muerte de un grupo de pacientes que en ese año fallecieron, a pesar de que 3 cardiólogos distintos habían visto todos los electrocardiogramas y no habían detectado anomalías a partir del análisis o interpretación que hicieron de los resultados. Ahora bien, pensemos, ¿no?, que cuando uno piensa en la medicina, ¿no?, y piensa en médicos o enfermeros trabajando 14, 15 horas a un grado de agotamiento alto, con quizás una tarea monótona, que puede ser, por ejemplo, el análisis de imágenes como una radiografía o una tomografía. La vista se cansa, la mente se cansa, quizás un humano pasa por alto una pequeña mancha, un algo que sobresale a penitas, y la inteligencia artificial, y lo que hace ese médico al final del día es archivar algo, considerando que el paciente está sano, y no se puede generar esa detección temprana de la patología que luego permitiría tratarla y evitar o prolongar la vida de la persona, cosa que sí podría hacer la inteligencia artificial, que se empieza a posicionar en industrias como estas como un soporte o una ayuda para ese médico que está saturado de temas o de pacientes o de cantidad de resultados y de estudios que interactúan entre sí, porque hay que ponderar el estudio 1, el estudio 2, el estudio 3, el estudio 4, y las interacciones que tengan todos los valores de esos resultados para que ese médico pueda determinar si efectivamente tenemos o no alguna patología y cómo tratarla. Eso multiplicado por todos los pacientes que el médico ve, podemos entender que hay cosas que ese médico puede pasar por alto, y por eso la frase hay que elegir para poner es que a veces que la inteligencia artificial empieza a ver cosas que el humano no ve por la capacidad enorme que tiene de procesar volúmenes de datos en simultáneo y cruzarlos entre sí para llegar a una conclusión, cosa que por ahí el humano no tiene esa capacidad instantánea de realizarlo. Pero a ver, más allá de eso, ¿sí?, se plantean obviamente cuestiones más éticas y demás, no vamos a ahondar en eso, pero dentro del playbook que les puse hay un paper específico, creo que de McKinsey, que habla de la parte ética de la inteligencia artificial y hasta dónde dejamos que una máquina nos diga cuándo nos vamos a morir y cuándo no, hasta dónde confiamos en eso, hasta dónde confiamos en un auto autónomo, aunque eso es inteligencia artificial también, y ya vimos que algún que otro tester de los autos falleció, pero es parte, ¿no?, de los paradigmas que siempre trae una nueva tecnología. En términos de aprendizaje, cuando vamos a cómo funciona el cerebro de la inteligencia artificial, estamos hablando de 3 tipos de aprendizaje. ¿Sí? Hablamos del aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre los 3, cortito y al pie? El supervisado se caracteriza básicamente por estar entrenado con datos específicos que están etiquetados con el objetivo que buscamos. ¿Sí? Un ejemplo lo encontramos como en la clasificación de correo entrante de lo que va para spam, básicamente. Eso es, digamos, hay ciertas etiquetas que hace que el sistema dirima si es un correo que va para spam, va para bandeja, o en el caso de Gmail, va para la bandeja principal, para promociones o para social. Después está el no supervisado, ¿sí?, que básicamente busca encontrar patrones y como relaciones o interconexiones entre los datos que se le presentan. Y a diferencia digamos, del anterior, no es que hay etiquetas en los datos que me permiten identificar algo, sino que los algoritmos de aprendizaje no encuentran aplicación directa a la hora de obtener una predicción, sino que
juntan distintas variables de una sola persona, perdón, de un solo, digamos, en este caso hablemos del retail, de una sola persona, y pueden determinar, por ejemplo, si a partir del cruce de información de distintas fuentes, un cliente es pasible de hacernos un contracargo o no para la herramienta de prevención de fraude, a partir de la interpretación o el estudio de un montón de volumen de datos que tendrán que ver con su historial crediticio, su frecuencia de compra, su conducta de compra, el dispositivo del que lo hace, la región del que lo hace, la cuenta de email desde que la hace, y su historia pasada, determina de si ese mismo cliente me usó 3 mails distintos antes, ese mismo DNI, si está usando más de una tarjeta en un periodo mayor a 2 meses, etcétera. Un montón de parámetros que son muy difíciles de cruzar cuando uno usa una tabla de Excel, pero que sí pueden ser analizados por un sistema neuronal que permita escorear al cliente y decir, este cliente representa riesgo, este cliente no representa riesgo. Y por último, tenemos el que es, o la categoría de aprendizaje que es por refuerzo, ¿sí? En este caso, básicamente el sistema aprende por sí mismo en función de los resultados que obtiene a partir de la acción que hace, ¿sí? Si el resultado es bueno, sigue repitiendo la acción o sigue repitiendo la misma fórmula para aplicarle al input que recibe. Y si no lo es, ¿sí? Básicamente empieza a generar ajustes o cambios que le permitan mejorar el resultado que da. Un ejemplo de esto tiene que ver con que si seguimos con el anterior caso de prevención de fraude, si el motor de inteligencia artificial me aprueba a mí, Ariel Leiro, para comprar una computadora de 100.000 pesos o $1.000, y luego, digamos, me aprobó con un buen puntaje, y luego Ariel hace un contracargo, desconoce la compra, el sistema ajusta a partir de ese resultado que se suscita post compra, ajusta sus parámetros para empezar a ser mucho más, en este caso, conservador o analizar con mucha más mesura a los clientes para reducir ese riesgo de contracargo, dado que con las variables que utilizó y de la forma en las que las ponderó, el resultado fue que aprobó un cliente con un alto puntaje, o sea, con alta confiabilidad, que luego de hacer la compra generó un contracargo y generó pérdida para la compañía, por ende tiene que ajustar sus ponderaciones y sus variables para poder reducir ese riesgo de aprobar clientes que tengan la intención de comprar para luego generar un contracargo en la compañía. No necesariamente todos los sistemas cumplen con este último punto de autoaprender, de analizar el resultado y luego corregir sus variables. Son muy pocos los que lo hacen en general. Por ejemplo, Mercado Pago tiene una red neuronal enorme en sus sistemas que se ajusta todo el tiempo en función del volumen que ingresa para cada seller o para cada vendedor, que tiene que ver con la historia de ese seller, cómo compran los clientes en ese seller, qué vende ese seller, y a partir de la historia que se va generando, esa red neuronal va ajustando automáticamente los parámetros para, en este caso, reducir el riesgo de fraude. Normalmente, nosotros que trabajamos con Mercado Pago, al principio Mercado Pago, como no tiene información, tiene una alta tasa de aprobación y una alta tasa de contracargos, y a medida en la que va aprendiendo el sistema cómo se comporta nuestro cliente, que probablemente se comporte distinto del de Garbarino, o el de Frávega, o el de Jumbo, empieza a ajustar sus parámetros para poder llegar a los targets que se le proponen, que tiene que ver con una tasa aceptable de aprobación de pagos y también una tasa aceptable de contracargos, porque nunca nada va a tender a 0 o a 100, pero el sistema se va ajustando a partir de esos targets que se le dan como input al momento de parametrizarlo. Ahora bien, junto con la inteligencia artificial, o parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Básicamente viene el concepto de machine learning, ¿sí? Básicamente es un término bastante utilizado por varios productos digitales que andan dando vueltas hace rato, pero no se tiene que confundir, ¿sí? con inteligencia artificial. A ver, es una parte de, pero no son sinónimos, pero no quiere decir lo mismo. Básicamente, la definición obviamente literal de Machine Learning es una máquina que aprende, pero básicamente es un software que es capaz de construir una serie de algoritmos que
que se autoadapta en base a los inputs que les va haciendo el negocio o las distintas fuentes de información que están conectadas a dicha red neuronal. Básicamente, el Machine Learning es como un maestro digamos, de reconocimiento de patrones, y puede convertir una muestra de datos en un programa capaz por ahí de extraer inferencias de conjuntos de datos para poder tomar decisiones mucho más asertivas de cara al negocio. Digamos, por ejemplo, dentro de la parte de lo que es Machine Learning embebido en inteligencia artificial, por ejemplo, encontramos lo que es el reconocimiento facial a partir de video y fotografía. ¿Sí? Básicamente yo puedo detectar de forma autónoma algún patrón que se deduce a partir de los datos que tengo, y puedo saber, por ejemplo, cuál es el estado de ánimo del cliente en función de su expresión facial. ¿Sí? Se han visto cámaras en distintas partes del mundo que se dedican a medir el mood del cliente o mismo de la población, porque de hecho allá por Tailandia o por alguno de estos países, ahora no me acuerdo bien, pero si no es Tailandia pega en el palo, hay un dashboard publicado por el gobierno, que es un gobierno de datos abiertos, que mide el mood de la población, y vos como habitante podés ver el mood de la gente en función de los datos que se recogen en las cámaras que están en la calle, que miden la expresión facial de la gente, y a partir de los patrones de sonrisa, tristeza, enojo y demás, y expresiones faciales, se puede medir en tiempo real cuál es el humor de la gente ese día, en ese momento específico, y cómo va cambiando a lo largo de las horas. Esperen que veo un chat y no sé si es pregunta. Dame un segundo. China, sí, Victoria. Seguramente sea China, porque recuerdo que ya hubo como historia con eso, pero el tema de China es que no es abierto hacia la población. Ahora no me puedo acordar el país precisamente, pero este país lo tiene abierto para la gente y cualquier persona puede ingresar, es más como un gobierno de datos abiertos. El caso de China creo que es medio, apunta más a esa de la supervisión del Estado por sobre la población, pero sin el empoderamiento de la gente a partir de ese estado, de esa info, pero al final del día sí, utiliza la misma tecnología para poder detectar eso y después también cruzarlo con los trending topics de las redes sociales, lo que se habla en Twitter o lo que se habla en cualquier red social, para juntar todos esos volúmenes de datos y poder determinar efectivamente no solo cómo está la población, sino de qué habla la población a medida que transcurre el día o las semanas o las horas, digamos. Pero fuera de eso, ¿sí? Cuando pensamos, bueno, ok, es como súper lejos eso, yo no lo veo en mi día a día, bueno, no sé si no lo ven en su día a día, porque cuando pensamos, ¿no? en quién usa esto, si ustedes piensan en Spotify, ¿sí? Spotify básicamente tiene atrás un motor de Machine Learning que aprende de los gustos nuestros y empieza a sugerirnos música, y empieza a sugerirnos temáticas, por ejemplo, en el caso mío también de podcast, que lo que hacen es identificar los gustos similares de la persona y sugerir colecciones o combos, o en este caso listas, de productos que yo podría consumir y evitarme a mí buscarlos. ¿Sí? A partir de un montón de recopilación de canciones que escucho, que uno en Spotify escucha miles de canciones, que hasta se deja prendido la música, y a partir de toda esa recopilación dice, acá tenés 3 álbumes compilados entre toda la base de datos que tengo, que creo que es de tu gusto, digamos. Pero eso no pasa hasta que no hay cierto historial en Spotify que permita hacer eso. Y lo mismo pasa a partir de Netflix. ¿Sí? Netflix también es una compañía que se basa en Machine Learning para todo lo que son las sugerencias que le hacen a sus usuarios a partir del estudio y procesamiento de datos de todo lo que el consumidor no ve básicamente en la pantalla. Pero básicamente, para que quede como mensaje, ¿no? El hito de empezar a utilizar Machine Learning fue que se pasó de pensar en reglas, ¿sí? Estáticas, ¿sí? Al aprendizaje autónomo a partir de los datos. ¿Sí? O sea, es muy difícil que yo diga, si te gustó terror, entonces sugiero terror. Bueno, pero ¿qué tipo de terror? ¿Qué tipo de suspenso? ¿Qué tipo de drama? Hay sin número de subclasificaciones que es muy difícil poner en reglas estáticas para el cliente, más cuando por ahí en Netflix empezamos a ver de todo,
Y ahí es donde, bueno, y si este cliente, si le gusta comedia, le gusta terror, le gusta suspenso, y si yo vi una, ¿qué me sugiere Netflix, no? Entonces, todo eso, que en reglas fijas sería muy difícil de ejecutar con una propuesta de valor personalizada, a partir del estudio que hacen las compañías con nuestros datos, a partir de cómo interactuamos con sus plataformas, pueden darnos una aproximación más cercana de qué cosas podríamos consumir. Que seamos sinceros, si costaría mucho quizás incluso toparnos con una serie buena si tuviésemos que buscarlas sí o sí navegando toda la rama de series que tiene Netflix o navegando todos los álbumes que tiene Spotify. Este es un muy buen primer filtro para tener un producto lo más cercano posible a nuestros gustos y que se va retroalimentando con el correr del uso de las aplicaciones. Pero al final del día, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque todo como que suena bastante parecido. Bueno, la diferencia sí la fáctica entre inteligencia artificial y machine learning es que la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras de mostrar un comportamiento inteligente, ¿sí? O sea, la computadora muestra un comportamiento inteligente a partir de procesar los datos, ¿sí? O sea, parecería que da un resultado a partir del procesamiento de grandes volúmenes de datos razonable, ¿sí? Mientras que el Machine Learning es una técnica que va a permitir crear y mejorar ese comportamiento en función del input que reciba constantemente y readaptarse y readaptarse, ¿sí? Por lo tanto, para ejemplificarlo, ¿sí? Inteligencia artificial, cuando hablamos antes de Kasparov, es jugar ajedrez, ¿sí? Es la máquina jugando ajedrez. El que alguna vez se bajó un jueguito de una aplicación de jugar ajedrez, es eso. Eso es inteligencia artificial, jugar ajedrez. Ahora, Machine Learning es la técnica de entrenamiento para enseñar a jugar ajedrez. O sea, que yo use un software para aprender a jugar ajedrez a partir de las técnicas que existen y qué pasa cuando empiezan a cambiarse las piezas, eso es Machine Learning, que empieza a reaccionar a partir de los cambios que yo haga entrenando con el sistema. Básicamente, quiero otro ejemplo, la artificial es leer un libro, ¿sí? Y el Machine Learning es aprender el contenido de ese libro e interpretarlo, ¿sí? Comprensión de texto de ese libro. Son como las diferencias que por ahí fácticas que les puedo dar para que diferencien bien una cosa de la otra, más allá de que suenan parecidas entre sí. Ahí veo que tengo dos preguntas, ahora termino de redondear la idea y reviso el chat, no se preocupen. Básicamente, ¿sí? Lo importante que tenemos que entender es que para que la inteligencia artificial sea capaz de desarrollar esa capacidad, ¿no? de pensar o de aprender por sí misma, necesita, ¿sí? O se involucra en realidad, lo que se hace como redes neuronales artificiales, ¿sí? Básicamente, las redes neuronales artificiales son sistemas, obviamente, porque son artificiales, que emulan o imitan el comportamiento de las neuronas humanas, ¿sí? A medida que la red neuronal, que está constituida por capas, tiene más capas, ¿sí? Más profunda es esa red, y más capacidad de análisis y aprendizaje empieza a tener, y más datos puede procesar en simultáneo, y mejores conclusiones de esos datos puede sacar, ¿sí? Básicamente, a mayor cantidad de redes, mayor complejidad, mayor cantidad de capas, mayor poder o nivel de análisis y mayor o mejor nivel de resultado podemos inferir. Y ahí, cuando una red alcanza un nivel muy, muy profundo, con muchas capas, se lo conoce como Deep Learning, que es el último círculo en el gráfico que ven ahí enfrente, que básicamente es un escalón más de la inteligencia artificial y de la Machine Learning, que permite procesar altísimos niveles de data para tomar decisiones o sacar conclusiones de forma limpia. Para que sea una idea, o sea, las redes neuronales en general, aunque no solamente, pero en general se programan en lenguaje Python, y a partir de ahí se empiezan a crear las redes neuronales que luego recibirán la información y la procesarán para sacar un output o un resultado que será tomado por
en principio por un humano, pero también puede ser tomado por un sistema para tomar cierta decisión sobre cierta variable, como lo dije antes, repito el ejemplo, aprobar una transacción para que el cliente, para reducir el riesgo de contracargo o rechazarla, porque se infiere que a partir de todos los análisis ese cliente no es confiable para que lo atendamos en nuestro negocio o le vendamos un producto. Voy a frenar un segundo, perdón, así leo. Silva, ¿puede darnos un ejemplo relacionado a COVID y su uso? Bueno, hoy, en realidad, si vos pensás y lo hicieron algunos países, en China se hizo al principio, en términos del uso de Machine Learning y inteligencia artificial en COVID, se hicieron las mismas cámaras, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, que te tomaban el rostro para saber tu mood, también tomaban parámetros que podían detectar los síntomas de COVID. De hecho, se habló mucho de privacidad en los países asiáticos por eso, porque obviamente, ¿qué pasa con la circulación de la gente? Acá pasa en Argentina, pasa en todos los países. Una persona puede estar o asintomática o puede tener síntomas, pero se lo atribuye a otro tipo de patologías, como un resfrío. Acá estamos en invierno en Argentina, pero digo, puede ser un resfrío, puede ser un malestar general, y salgo a la calle con todos los elementos, no importa, pero salgo a la calle y quizás, ¿no? Y soy un potencial, o tengo una carga viral importante que por ahí puedo transferir a otra persona. En China lo que pasaba fue que esas mismas cámaras podían detectar la temperatura corporal y a partir de ahí se podía inferir si ese ciudadano que estaba caminando por la calle tenía síntomas compatibles con el COVID, aunque no excluyentes, pero sí compatibles con el COVID, y se lo cruzaba con su ¿cómo se dice? Perdón, se me fue la palabra. Con como con su permiso para poder estar en la calle. Entonces, toda esa data cruzada, ¿sí? A partir de la detección facial y a partir de que puedo detectar que esa persona tiene un síntoma, tiene un potencial síntoma, y luego que tiene o no tiene permiso para estar en la calle, llevan al gobierno a tomar decisiones sobre qué hacer con esa persona, qué hacer con el lockdown o con la cuarentena, qué hacer, ¿sí? con las políticas restrictivas o con las medidas restrictivas, y a quién restringírselo y a quién no. De hecho, en términos de e-commerce y de delivery, se llegó a medir la temperatura corporal de los drivers que llevan los pedidos en China. Se usa mucha moto y mucha bicicleta. Se llegó a medir la temperatura corporal de los motoristas para evitar que estaban en tránsito, para evitar que ese motorista, que uno puede presumir que evita que salgamos de nuestra casa, pero que también puede ser un gran agente que poliniza el virus, poder detectarlo tempranamente y quitarlo de sus funciones antes, ¿sí? De que nos demos cuenta que por ahí visitó 15 casas y dispersó el virus por 15 casas, que a la vez la dispersarán por N, si esas personas no tienen familiares o mismo van a trabajar y también están en contacto con otras personas. En algún momento vi el tracking de una entrega que tenía arriba, lo podías ver en tiempo real, moviéndose la motito, incluso con la temperatura corporal, que eso no es específicamente inteligencia artificial, sino que es más sensores, pero se llegó a medir hasta eso a partir del reconocimiento facial. Esperen que tengo otra, esperen que no veo. Sí, ahí el punto, ojo, no lo digo por lo que dijiste, digo que la palabra vulnerabilidad me queda en el sentido de que después, de nuevo, léanse el artículo que les puse sobre los paradigmas, ¿no? Que plantea esto, porque tiene que ver con hasta dónde vos, en pos de proteger a la población, tomás decisiones que puedan sentirse como invasivas de la privacidad. Es una discusión que puede llevar horas y días y nunca se van a poner de acuerdo todos, pero es súper interesante ver cómo quizás en épocas de crisis estamos más dispuestos, ¿no? a esa vigilancia para el bien mayor, y por ahí después, cuando pase la pandemia, no necesariamente estamos tan a gusto de tener cámaras que nos midan el rostro y saquen conclusiones de está 80% enfermo, o 70% triste, o 40% caído o deprimido, porque las cámaras miden sensaciones,
no es la cámara de temperatura del aeropuerto, miden sensaciones, miden gestos, miden emoción. Entonces, a partir de ahí, una vez que termine todo esto, hay que ver si efectivamente estaríamos tan a gusto, pero hoy sirve para eso. No pasa en todos lados igualmente, pero es uno de los ejemplos que les puedo dar. Saliendo ya de esta parte, ¿no? Que ya es mucha teoría, solo para darles un par de ejemplos, ¿sí? La inteligencia artificial no es que es una tecnología aislada del resto del mundo. Las otras tecnologías que hoy existen, que son súper disruptivas, ¿no? Hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de impresiones 3D, hablamos de drones y vehículos autónomos. Empieza la inteligencia artificial a complementarse y a potenciar y a nutrir estas tecnologías, ¿sí? A ver, es como una tecnología muy ubicua, o ubicua en el sentido de que es súper presente la inteligencia artificial, y mañana por ahí los drones, que no es por ahí, ya pasa, los drones, los vehículos autónomos, se pilotean solos o se manejan solos en función de la inteligencia artificial, que tiene la capacidad de detectar en tiempo real, en milisegundos, qué cosa se le puso adelante, qué es un semáforo, qué es una luz roja, qué es un peatón, qué no es un peatón, qué es una esquina, qué no es una esquina, o sea, qué es un cono y qué es un humano, y tomar decisiones en milisegundos para llevarte de una punta a la otra sin pasar por el medio de un parque, ¿no? Y que respete la señalización, los sentidos de las calles, ¿no? Son cosas que la inteligencia artificial empieza o detecta para poder tomar decisiones en tiempo real, con, obviamente, las fallas que el que leyó alguna vez un diario se habrá dado cuenta que alguna vez murió algún que otro piloto de estos autos que no pudo detectar. Hubo un caso que la máquina no pudo detectar que un camión era un camión porque lo confundió con un cartel o con una señal de tránsito, como el container, la parte de atrás, y el auto siguió derecho y se metió abajo del camión. Digamos, el camión iba delante del auto, que el auto digamos, iba a una velocidad mucho mayor que el camión, confundió el camión con un cartel y se metió abajo del camión, y el chofer falleció. El chofer, la persona que iba dentro del vehículo no tripulado, falleció por esa confusión que las cámaras y el algoritmo que está atrás no pudo detectar. Pero al final del día eso es lo que busca, ¿no? O sea, interactuar y potenciar lo que antes era, no sé, el primer dron a control remoto para jugar, que luego empezó a desarrollar más cámaras para profesionalizarse, y luego empezó a ser autónomo, y luego empezó a diverger sus aplicaciones, ¿sí? Para hasta hacer un vehículo no tripulado para atacar un objetivo, un país, a partir por una fuerza militar X, sin que tenga que ser manipulado por ninguna persona, sin un piloto detrás. Y así infinidades, ¿no? de aplicaciones que se pueden dar con estas tecnologías, ¿no? Como, no sé, Internet de las Cosas, empezar a detectar, ¿no? lo que queda vacío en la heladera para ir haciendo las compras en el supermercado. No solo lo que queda vacío, sino los gustos que están ahí adentro en la heladera, ¿no? Y que cada vez que se está por acabar y se detecte un frasco a un cuarto de su capacidad, agregar ese ítem al carrito para que ya directamente yo tenga que hacer clic en comprar y nada más, y no tenga que ni siquiera meterme en la aplicación o el sitio del supermercado a hacer la compra. Esas cosas no son las que viene la inteligencia artificial a potenciar la conectividad la conectividad para los aparatos, en el caso de lo que es Internet de las Cosas. Pero, como para ponerle un poco de ejemplo a esto, ¿no? Porque si no, como que parece que no tiene sustento, ¿cómo lo aplico esto, no? Les voy a mostrar un par de casos, y que me parece que son súper interesantes. El primero no quiero tardar tanto, quiero irme al caso de Sara, que me parece para aprovechar el tiempo mucho, mucho mejor. A ver, no sé si alguno compró moda alguna vez online, pero comprar moda online es un tema. Básicamente, desde hace unos años, o sea, Zara y Grupo Inditex, ¿no? Es la marca de Zara, o la empresa detrás de la marca Zara, empezó a trabajar en lo que se conoce como un sastre virtual, que no es más que un algoritmo que crea conjuntos de prendas
¿sí? A partir de ver a la persona. ¿Sí? O sea, me pongo yo adelante, el sistema con el algoritmo detrás me ve, y a mí me crea un conjunto de premios en función de mi altura, de mi contextura, de mi color de piel, de mi color de pelo, de mi color de ojos, y se crea un conjunto, que obviamente está, en este caso de Sara, está enfocado en el conjunto dentro de los SKUs que vende Sara. Entonces, de todo lo que tiene Sara, te dice, para vos es este, por tu contextura, por tu peso, por tu altura, por polémica o no, por tu género, porque eso despierta polémica, y nunca va a pasar que no despierte polémica la automatización de algunas decisiones, por tu color de pelo, tu color de ojos, tu tez, si tienes pecas, si no tienes pecas, un montón de variables que van a determinar el mejor conjunto para vos. ¿Y dónde lo puedo aplicar esto? Bueno, antes vimos lo de Internet de las cosas. En lo que es moda, y en otros países, o nunca en Argentina hay un solo lugar que lo tiene, y no es una casa de moda, sino que es una consultora que es Accenture, que tiene un Smart Mirror. El Smart Mirror es, como su palabra dice, un espejo inteligente. Que ellos lo tienen porque les gusta tener cosas disruptivas en la oficina. Pero en el caso de Sara, que tiene algunos de estos espejos en Italia, vos te pones adelante el espejo, y atrás del espejo está la computadora, o dentro del espejo está la computadora y el algoritmo que te ve y te dice, este es y dentro de tu reflejo posiciona la ropa. Entonces vos estás con, no sé, una remera de un jean, pero en el espejo estás viéndote a vos con el conjunto que el robot te está sugiriendo que deberías usar y que deberías comprar. Y obviamente del Smart Mirror, sí, también se puede comprar o hacer un checkout desde el Smart Mirror, sin interactuar con nadie, sin agarrar la prenda, y luego el vendedor te lo entrega en la caja cuando vas a hacer el checkout o vas a pagar. Entonces, de ese lugar, ¿no? El análisis de distintos patrones, ¿no? El patrón de todo lo que configura un ser humano visualmente, es analizado por Sara y te dice, este es tu mejor conjunto, o el que Sara te sugiere. De nuevo, acuérdense cuando vimos lo de la música, cuando vimos lo de la película, es cómo encuentro mi mejor, o la música que más me gusta, o la serie que más me gusta, o la ropa que me gusta, en un sinnúmero de oferta de SKUs, de cortes, de colores, de pisos que puede tener un local. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cómo hago? Si no quiero estar ahí 3 horas caminando, si no quiero entrar y salir del vestidor, el tema de probarse la ropa, no solamente hoy con COVID, pero previo a COVID, digo, no es que a alguien le fanatiza probarse la ropa en sí, uno se la prueba porque quiere comprarse la ropa, pero mucha gente no le gusta entrar al probador, salir, me equivoqué de talle, vuelvo, me agarro la otra prenda, me la vuelvo a probar, no, paras otro talle, y empieza como este cansancio de entro y salgo, hago la fila. Toda esa fricción es eliminada por la tecnología y por el análisis de los datos que se le presentan al espejo, que en este caso es el ser humano. Y después voy a ir al talle con algo puntual que está buenísimo. Pero antes quiero ver la preguntita que me hicieron, perdón, que corte. Yo compré a veces en Zara y nunca lo vi. No, si compraste acá, no lo viste. No, está claro. Está en una sola tienda en Milán, y si no me equivoco, en otra tienda en Roma, pero no es que está worldwide, digamos, o sea, porque es una tecnología cara y en prueba todavía, pero el concepto de Smart Mirror existe en otras partes del mundo, pero no con esta aplicación del algoritmo que sugiere. Pero bueno, como es obviamente una prueba, obviamente, o hay que ajustarlo un montón, obviamente no puedes hacer un rollout agresivo, pero hoy sucede, ¿sí? Pero a ver, fuera de eso, ¿no? Que parece como wow, súper lejos, me sigo como yendo para abajo, ¿no? O yendo a lo más simple. Les presento una aplicación que se llama NiceFit, como se dice, Nice, que se dedica, ¿sí? a pedirte 2 fotos y hacerte una serie de preguntas sobre tu contextura, hacerte una serie de preguntas sobre tu gusto,
¿sí? Acuérdense que la ropa tiene como el fit, ¿no? Cómo te gusta la caída, cómo te gusta el corte, si el jean te gusta slim, super slim, N, y te dice cuál es para ese producto tu talla recomendada en función, ¿sí?, de una serie de variables que tienen que ver no solo con el típico ancho por largo, sino que tiene que ver mucho con el gusto personal de la persona, pero también la contextura física. A ver, ¿por qué nacen aplicaciones como NiceFit? Y esto sí lo puedes encontrar en Zara, en la aplicación de Zara. Si vos te bajás la aplicación de Zara, tenés tenés esto metido atrás, cuando vos haces clic en quiero saber mi talle, que no te pide foto porque no es la misma aplicación, pero te empieza a preguntar datos tuyos y te dice, vos sos 70% L, 20% M, 10% S. Y eso te ayuda a vos a tomar la decisión en función de la probabilidad que tenés de que te quede un talle por sobre otro. Por ahí vos pensás que sos M, pero para esa prenda, para ese corte, sos L. Entonces, para todos tus datos, la aplicación te devuelve un resultado, pero eso solo lo vas a ver en la aplicación de Zara, no en la web. Pero a ver, ¿por qué nacen estas cosas? El 30% de lo que se compra en moda vuelve por error de talle. ¿Sí? Vuelve o se cambia, vuelve por devolución o vuelve porque se requiere un cambio de talle, básicamente porque el cliente no puede predecir efectivamente cómo, con su capacidad mental limitada, cuánto o cómo le va a quedar ese jean que dice 60 por, no sé, 90, y que vos no sabés el fit. Y que tampoco vos sabés cómo te quedaría vos con tu tipo de cuerpo, con tu tipo de cintura, con tu tipo de pierna, con tu tipo de N. Y a partir de ahí la tecnología lo que hace es ayudar probabilísticamente a que elijas de la mejor manera, pero para mejor servicio, pero también para evitar los costos que se suceden cuando empieza a haber una logística inversa tan grande, sobre todo como la industria de moda. Cuando ustedes lean, o si quieren leer de esta aplicación, digamos, a esta persona, al fundador, se le preguntó, ¿pero qué pasa con la gente que le gusta o más ancho o más ajustado? ¿Qué pasa con esa gente que tiene un gusto específico más allá del talle? ¿Sí? Y por eso es que ellos, distintas de otras aplicaciones, le piden a la gente una foto de frente y una foto de perfil, ¿sí?, para que los algoritmos se ajusten y le sugieran el mejor calce o el mejor fit dentro de lo que la prenda ofrece. Por ahí para un tipo de persona va a sugerir un jean más regular y para otro tipo de persona va a sugerir un jean mucho más slim, dentro de lo que el algoritmo entiende. Y con esta tecnología, las marcas que han implementado, que no son muchas, que han implementado tecnología predictiva, lo que hicieron fue más o menos reducir el 20% de las devoluciones que tenían por error de talle. ¿Sí? Eso piensen ustedes que es enorme la reducción que se puede hacer, y piensen no solamente eso, sino en la fricción que tiene el cliente. Y hoy con COVID, ¿no? Cuando estoy preguntando, ¿cómo aplico esto en COVID? Hoy con COVID todas las marcas de ropa se vieron obligadas a vender por WhatsApp, más o menos. Y el problema de eso es que la tabla de talles de la marca que hoy se está recién volcando al e-commerce es una tabla estática, donde busco mi talle, busco L o busco, yo creo que soy L. A ver, mide 58, porque bueno, agarro el metro, me mido los hombros, me mido el largo, creo que me entrará, no lo sé, digamos. Después están los cortes que no puedo predecirlo, entonces lo que hace el sistema, aparte de sugerir, es analizar el resultado de lo que sucede después. Es decir, Ariel, y eso lo tiene la aplicación de Zara de acá de Argentina, Ariel usó este algoritmo predictivo de talles y determinó que yo era 70% L. Compré, y cuando vos cuando vos ves la predicción, te dice, esta prenda tiene menos del 10% de devoluciones por error de talle. Entonces, lo que te quiere decir eso es que, o sea, obviamente es disuasivo para que vos confíes en lo que te están diciendo, pero también quiere decir que el algoritmo, aparte de decirme a mí, che, sos L, lo dice en base a los resultados de sugerencias que se le hicieron a otras personas que tienen una contextura parecida a la mía, una altura parecida a la mía,
y que no tomaron la decisión de devolver la prenda. Por ende, el sistema infiere que su output fue correcto para ese estilo de cuerpo, para esa altura, para ese gusto, para ese todo, y en base a eso, ¿no? te confirma o te valida la decisión correcta. Ahora, si el robot le dijese a las personas, sos 80% M, y empieza a ver que a partir de esa sugerencia hay un 50% de tasa de retorno por error de talle, el robot ajusta sus parámetros para poder ser más asertivo, o debería ajustar sus parámetros si aprende solo, o alguien debería ajustarlos si no aprende solo, para poder ser más asertivo en la sugerencia de talle, a partir del resultado que dio en primer lugar al momento de la precompra. Esto como para que se dé una idea de que hay distintos niveles de aplicación, pero en mayor o menor medida lo podemos ver aplicado. El Smart Mirror es, digamos, muy difícil de ver, pero esto se baja en la aplicación de Sara y lo miran, o se baja en esta aplicación para jugar y lo pueden ver también. Digamos, obviamente lo que busca NiceFit es venderle a las marcas todo el servicio detrás y que la marca después le dé el look and feel que quiera, para que la marca no se dedique a desarrollar esto, que no es el core, digamos, de una marca desarrollar esto, sino que el core de una marca de moda es vender moda, y a partir de eso, estos especialistas se encargan de darte la herramienta para que vos puedas venderlo sin la alta tasa de cambio que puede suscitarse por una mala medición de talles o una tabla de talles que no es tan clara para el usuario, ¿no? Pero seguimos bajando, para que sigan viendo que no es todo tan arriba. Cuando vamos a Walmart, el caso de Walmart Argentina, ¿sí? No voy a hablar de Walmart afuera todavía, caso de Walmart Argentina. Antes Walmart Argentina, y lo digo antes, en los últimos 2 años vendía en Mercado Libre. Sí, teníamos una tienda oficial en Mercado Libre como cualquier otro seller de gran porte o cualquier vendedor pequeño. ¿Y qué pasaba? ¿Sí? Pasaba que todos saben que en Mercado Libre, si compraron o vendieron, la gente pregunta mucho cosas antes de comprar. O sea, en la preventa hay mucha pregunta. ¿Hay stock? ¿El color es azul? ¿Cuánto mide? Todo está en la descripción, probablemente, pero el cliente de Mercado Libre es preguntón. Entonces, a nosotros, cuando nos montamos esta tienda, nos significaba tener, por el volumen de venta que teníamos, nos significaba tener un equipo de respondedores, como le llamábamos, que costaba algo así como de $5.000 a $8.000, dependiendo la estacionalidad, el momento de la venta, si estábamos en un hot sale, en un cyber, en un momento de meseta, pero entre $5.000 y $8.000 de gasto de personal nos movíamos para poder responder las preguntas, que son clave responderlas porque el 90% de la gente que hace una pregunta compra. O sea, la relación compra-pregunta es totalmente directa, y a su vez la conversión se empieza a caer, o la posibilidad de conversión en Mercado Libre se empieza a caer después de que pasan 15 minutos de que te preguntó y vos no respondiste. Entonces, no solamente hay que contestar, hay que contestar rápido, y contestar mucho y rápido es caro, y esos son los $5.000 a $8.000 que les contaba. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, es insostenible, o sea, en términos de la salud del negocio, y ¿se acuerdan que antes vimos Watson? Bueno, implementamos un motor de respuestas automáticas que tiene detrás el motor de Watson, que escorea básicamente o analiza las preguntas que hace el usuario, y a partir de lo que pregunta el usuario, el análisis de las palabras que hace el usuario, dentro de las respuestas que nosotros preconfiguramos para esas preguntas que puede hacer el usuario, elige o escorea las respuestas más probables, lo mismo que lo del talle, escorea la más probable, y asume que hay un 80% de posibilidad de que esta sea la respuesta para esta pregunta, y le contesta automáticamente sin que un humano intervenga. Si ese mismo usuario repregunta en menos de, si no me equivoco, era en menos de un minuto, y hace la misma pregunta, el robot entiende que el resultado que dio no fue correcto y empieza a reajustar su ponderación para las respuestas que estaban predeterminadas para poder elegir una mejor. Para que sea una idea, ese servicio más o menos
costaba, pero bueno, cuesta algo así como depende del volumen, pero de 15.000 a 20.000 pesos argentinos, que son algo así como 2.000 dólares. No, perdón, $200. Así como $200. Entonces, de ese lugar, con una implementación súper sencilla, porque la verdad es que las preguntas en general no es que son súper complejas. Hay 5 preguntas que marcan la Mercado Libre. ¿Hay stock? ¿De qué color es? ¿Cuándo llega? ¿Cómo se paga? Y hay alguna más muy puntual. Pero el foco era, en este caso, poder mejorar el nivel de respuesta. ¿Por qué? Porque yo no contestaba desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, no había gente para contestar. Porque la gente de momento duerme. Tener gente trabajando a la noche, súper caro. El robot contesta todo el tiempo. Eso hizo que tengamos una reducción de costos del 300% entre una opción y la otra, lo cual hizo obviamente que el negocio pueda escalar un poco más. Perdón, antes de pasar el slide, los leo. Sí, Paola, perfecto, porque si no resiste el PNL. Aquí te digo, Tom se llama Respondido. Respondido es de laboratorios Ethermax, que se dedican a hacer mucho con inteligencia artificial. De hecho, hacen la palabra no es automatización, pero automatiza mucho a partir de la inteligencia artificial, incluso la respuesta en redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, para todo lo que son comentarios, para lo que es comentarios en las redes sociales, no solamente para Mercado Libre. O sea, tienen APIs con varios productos digitales para poder responder en base, como dije, al escoreo de respuestas predeterminadas que vos digas, para dar la respuesta más acertada dentro del análisis que haga el robot y bueno, luego corregirá o no. Elian, nosotros hemos trabajado con obviamente Alexa, Alexa nosotros no, pero para mí el producto más robusto es Watson por lejos. Los productos de IBM son súper robustos, ese es el tema, no suelen ser baratos, pero en términos de robustez uno de los más robustos es Watson, sin duda. Elian, a partir de la cantidad que quieras, porque pagás por pregunta respondida, o sea, tenés como escalas. Entonces, entre poner una persona y poner un chat, o sea, un respondido, pongo respondido y listo, digamos, no me preocuparía mucho por eso. Sobre todo porque no es que pagás fijo, respondas una o respondas 10.000, tenés escala donde digamos, hasta 10.000 pagás un monto, hasta 20.000 otro, y luego una licencia ilimitada, y vos elegís la que más haga fit con tu volumen. Pero eso es lo bueno, que no es un fijo, y que si vendés poquito o todavía tenés pocas preguntas, igual lo puedes implementar y no te va a costar demasiado. Sí, pero tenés un equipo atrás que le enseña, Diana, no, entiendo el punto porque nos ha pasado, tener respuestas, no saqué ningún print, pero hemos tenido alguna respuesta media rara, pero atrás el equipo de Termax lo que hace es corregir los parámetros también del algoritmo para que responda bien. Creo que más venta podés perder por la gente que se meta a la noche a comprar y vos no contestes, si es que es tu escenario, ¿no? Nosotros en nuestro caso nos preguntaban todo el tiempo a la noche, yo me levantaba como responsable de operaciones a las 8 de la mañana y tenía 300 preguntas, y ya estaba listo, o sea, las tengo que contestar, es tiempo perdido, probablemente con una conversión muy baja, pero no puedo no contestarlas, pero con una chance de conversión muy baja. Entonces, la ponderación que tengo que hacer es esa, digamos. Y yo siempre invito a esto, ¿no? Hay que probar, ¿no? Es un plug and play. Si no te gusta o no te cerró, se apaga, digamos, y volvés al escenario anterior, pero creo que probarlo no está mal, por lo menos para Mercado Libre. Una página que apareció para entrar nuevamente porque detecté clientes discutiendo en el chat. ¡Wow! Mirá. Nunca pensé que un chatbot diría eso. Me sorprendiste, Victoria, no, tremendo.
preocupante. Bueno, ahí están los riesgos, ¿no? Digamos, no de la automatización, pero sí de que una máquina interactúe por nosotros. Acuérdense que el momento en el que ninguna máquina todavía pasa lo que se conoce como el test de Turing, que hace que vos no te des cuenta que hablas con una máquina, así que es un problema eso. Pero bueno, lo que les quería setear es, pensemos cómo podemos siempre hacer más eficiente nuestro negocio, pero también más, y más escalable, pero también estar más cerca del cliente, más allá de esto. Que ojo, no le quiero... ok, perdón. Yo pensé que el chatbot le había dicho... perdón. Yo pensé que el chatbot le había dicho a la clienta eso. Me asusté. Dije que chatbot es agresivo. Ok. Perdón, fue una mala interpretación mía. No, bueno, en ese caso no me preocupa tanto, digamos. En todo caso, no sé qué habrá respondido el chatbot, pero supongo que no contestó nada o dijo no te entiendo. Es como como Siri, que cuando seguro se puso a jugar y le dijo algo medio agresivo, te dice como, te conecta como, ay, no digas eso, no seas agresivo. Muy gracioso eso de sistemas como Siri. Que, by the way, o sea, mientras hablo, seguramente Siri me está escuchando y aprende de lo que hablo, así que después me podrá contestar mejor. Pero sacando eso, ¿no? Bueno, me sirve para responder un chat, ¿sí? También me sirve para, en este caso, que es lo que estamos haciendo hoy, para prevención de fraude, que no es menor, ¿sí? Hoy, con el COVID, me vuelvo a la pregunta que me hicieron, che, ¿cómo aplicás esto para COVID? Indirectamente el COVID hizo que tuviéramos que hacer un montón de cosas distintas en el comercio electrónico. Una de ellas fue que ya no se firman papeles, no se firman remitos de entrega, no se firman cupones o vouchers de tarjeta, por el tema del contacto, te paso la lapicera, te doy el DNI, te devuelvo el documento. Todo eso ya no existe, digamos, pero eso, que es algo que siempre buscaron todos los retailers y que hoy pasa, también es una beta para los oportunistas que salen a cazar gente o salen a cazar comercios que están desprotegidos, ¿sí? La cantidad de fraudes, tanto a comercios como a clientes haciendo phishing o cualquier otro tipo de fraude, se acrecentó enormemente a partir del COVID, porque obviamente todo el mundo está como, no toquemos nada, no firmemos nada, entonces no hay constancia de nada hoy. Y la industria no estaba preparada para la digitalización de las entregas a domicilio. Digamos, solo hubo muy pocos que reaccionaron bien a eso, como Rappi, o como Pedido Ya, que reaccionaron muy bien a eso, pero en general el 98% de los comercios no tiene una prueba de entrega digna para pelear un contracargo, y ahí nos incluyo a gigantes como Walmart. Entonces lo que estamos haciendo por este tema, ¿sí? Es programando una red neuronal interna que tiene 9 fuentes o mira 9 atributos. Mira historial crediticio de las bases de datos de los crediticias del Banco Central, en este caso de Argentina, la frecuencia de compra, la diferencia temporal que hay entre las compras, no es un cliente que hace una compra cada 2 semanas que un cliente que hace 5 compras en 3 horas, la ubicación geográfica, donde está haciendo la compra, qué dispositivo usa, qué email usa, qué monto compra, qué producto compra y qué tipo de entrega elige. A partir, ¿sí?, de estos parámetros, la red lo que está tratando de hacer es escorear al cliente. ¿Por qué? Porque con una regla automática, un cliente que tenga un historial de 5 compras en los últimos 3 meses, el sistema lo aprobaría automáticamente como un cliente leal, si esa fuese mi regla. ¿Sí? Lo que pasa es que no estoy viendo que en realidad me hizo 5 compras, porque son 5 compras en 3 horas para cometer un fraude, porque normalmente no hay tantas compras seguidas, sobre todo en alimentos, ¿no? Pero si la red, por ejemplo, detecta que está haciendo las compras para el mismo mail, con el mismo mail, pero con diferentes tarjetas, empieza a quitarle scoring o restarle scoring a ese cliente, y a partir de las distintas combinaciones que sucedan, como que cambia el mail, sigue siendo el mismo DNI, cambia el DNI, pero sigue siendo el mismo mail, cambia la tarjeta, pero sigue siendo el mismo DNI o el mismo mail, y así sucesivamente, se empieza a subir o bajar el scoring de ese cliente, y a partir de cierto parámetro se le dice
no al cliente, sino al equipo interno de revisión de Walmart, estos clientes tienen un score bajo, hay que hablar con ellos para validar ciertos datos, estos clientes no representan sospecha o no representan riesgo, pasan sin validación manual. Y luego, lo que estamos buscando es que el sistema se interconecte con las bases de datos de las tarjetas, para que si el cliente registra un contracargo, el sistema pueda tomarlo, revisar la decisión y el scoring que había tenido para con ese cliente y poder ajustar el parámetro de cara a que no vuelva a pasar que se le otorgue un puntaje alto a un cliente que luego genera un contracargo. A partir de aquí, imagínense que el volumen de datos es enorme, ¿no? Hablamos de historial crediticio, hablamos de la frecuencia historial, tipo de producto, qué BIN de tarjeta usa, qué email, o sea, nunca podríamos jamás cruzar tanta data si no hubiese algo atrás procesando rápido y tomando una decisión en función de estos parámetros que son totalmente variables, porque el cliente te cambia el mail y listo, ya está. Digamos, si tenés reglas fijas, te engañó otra vez, digamos, y así sucesivamente. Lo que estamos buscando nosotros básicamente es bajar del porcentaje que tenemos hoy de fraude, que está en el 1%, queremos bajar fácil un 30% de ese 1%, por eso estamos invirtiendo mucho en la programación de esta red. Arrancamos nosotros con reglas fijas, y las reglas fijas lo que hicieron fue demostrarnos esto, que el cliente cuando detecta que un comportamiento lo lleva a ser considerado fraudulento, cambia el comportamiento y va probando, y una vez que detecta el hueco entre las dos reglas fijas, entra y te hace uno o varios contracargos, y hasta que te diste cuenta, por ahí perdiste en un mes, no sé, 500.000 pesos, como nos ha pasado, hasta que alguien lo detectó, un humano lo detectó y le puso freno a la transacción. Pero la capacidad de reacción del ojo humano es mucho menor en este caso que la que podemos tener con un sistema en tiempo real. Y siguiendo, ¿sí? Si seguimos en el retail y sigo desgranando, ¿sí? Esperen que no me pasa la presentación. No sé si alguna vez interactuó con uno de estos aparatitos en cualquier supermercado, ¿sí? Que son los considerados self-checkout o la caja de autocobro, donde ustedes mismos se escanean el producto y pasan la tarjeta y se lo pagan. ¿Alguno de ustedes usó esta maquinita alguna vez? Veo mucho chat. Sí, sí. Bien, vamos. En Jumbo, no como en Jumbo. Te hay que decir en Walmart. Vamos, María. En Vega, gracias. Ninguno compró en Walmart, veo. Estas maquinitas que tienen, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, pero por ahí ustedes porque no se dedican al fraude, pero hay una cámara arriba de estos que miran, donde hay un humano, o sea, una persona en algún lugar, teóricamente, ¿no? Ustedes como clientes pueden asumir teóricamente que hay una persona que mira que ustedes pasen el producto por el escáner, ¿sí? Pero básicamente no hay un control automatizado que permita saber que el cliente, cuando pasó por adelante del escáner del producto, no le tapó con la mano el código de barra. No hay forma, digamos. La cámara puede, yo como supervisor que está en un centro de monitoreo de la tienda, puedo mirar que vos hiciste el gesto de pasar el producto, pero tapaste con el código de barra. Y yo vi que tu acción pasó por delante del escáner, pero no está todo interconectado para detectar que al instante que hiciste eso, se generó la facturación del producto. Entonces, a las cámaras, en el caso de Walmart en Estados Unidos, esto se le empezó a incorporar la tecnología de inteligencia artificial que analiza en tiempo real si el producto es tiqueado, es escaneado o no, al momento que el cliente lo pasa por adelante del escáner, en función de la posición del producto, la posición de la mano del cliente y los gestos faciales que hace el cliente mientras está adelante de la caja, y a partir de ahí poder reducir el robo que se sucede en estos self-checkout, donde no hay una cajera o cajero que controlen los productos que se pasan por adelante. Solo hay como una persona que ayude y asiste, pero está repartida entre 6 o 7 cajas. Entonces, lo que busca ese sistema es poder detectar ese tipo de comportamientos para poder enviar una alerta al personal de seguridad
para que se acerque a la posición indicada, o sea, donde se está supervisando, y poder ser como disuasivo de la actitud de una persona que intenta engañar al proceso y al sistema en sí. En Carrefour es caja rápida, haces todo vos, y te cobra la cajera. Bueno, sí, toma ahí, es verdad, en Carre es así, pero en Jumbo vos tenés esto, en Walmart lo tenés, y de hecho es uno de los principales miedos de los retailers en hacer esto es obviamente el riesgo de robo, porque no hay cajero. La realidad es que el robo no ha crecido en las tiendas en general más que lo que ya tenía. O sea, si había un 1% de merma por robo, sigue siendo 1%. No es que creció, pero no obstante siempre lo que tiene que hacer el retail es buscar achicar ese gap, porque todo eso es margen o erosiona el margen. Entonces, obviamente, en Estados Unidos, donde Walmart tiene una posición más que nada dominante, lo que busca es obviamente no generar esa erosión al margen, y prueba estas tecnologías para reducir el impacto que se genera en estas cajas autónomas, sobre todo porque ya en Estados Unidos es muy común empezar a hablar de tecnología de tiendas autónomas o tiendas sin cajeros. Entonces, obviamente, tiene que estar muy bien probado y resuelto el hecho de que un cliente no se pueda robar un producto, porque si no, nada, la tienda es muy linda, el sistema es súper lindo, pero a los 12 meses te das cuenta que perdiste 5% de la venta en merma desconocida, que es robo, básicamente. Y fuera de eso, ¿sí? O sea, más allá de eso, otra de las cosas que se prueban tienen que ver con el abastecimiento, ¿sí? Una de las cosas que prueba la misma tienda, porque Walmart tiene en Estados Unidos una tienda que se llama Intelligence Retail Lab, o sea, IRL, Intelligence Retail Lab, que es una tienda específica donde se prueban estas cosas con clientes que son en vivo además, pero lo que hace, están todas las góndolas, para que les muestre la de carnes, lo que hace el sistema es detectar la cantidad de bandejas que hay por posición, la cantidad de horas que estuvo esa misma bandeja apoyada sin que la agarre ningún cliente, y cuando ya no quedan más bandejas de ese tipo de carne, ese tipo de corte, se le envía una alerta al repositor o al personal de la tienda para indicarle que ese corte o ese producto se quedó sin existencia y que tiene que ir a reponerlo. ¿Qué pasa usualmente en un supermercado cuando vemos el tema de reposición? Cuando no es automatizar la reposición, lo que hace un supermercado es que tiene un reporte de lo que se conoce venta cero, donde una vez por hora se le dice a la tienda, este ítem no vendió nada en la última hora, pero por su historia es muy raro que no venda al menos una unidad en una hora y tiene existencia en la tienda. Tiene existencia que sí tiene stock en la tienda. Entonces, el reporte lo que le da al manager es la conclusión de, ok, tiene stock, no se vendió en una unidad y en condiciones normales se vende por lo menos una unidad por hora. Ergo, no hay stock en la góndola y todo lo que tengo está en el depósito. Voy a buscar el producto y lo repongo. Eso en el mundo ideal, pero es súper manual, es un reporte que llega una vez por hora y que alguien lo tiene que leer. Alguien tiene que ir, sentarse a abrir el Excel. Luego tenés los robotitos, que en alguna tienda se ha visto, no en Argentina, claro, pero en Chile ya están. Si alguno viaja a Chile en algún momento, o viajó a Chile, o tuvo la suerte de verlos, es que escanean los pasillos todo el tiempo, y todo el tiempo miran si hay un quiebre y notifican a la operación para que repongan un producto que tiene existencia, pero que en la góndola donde deberían estar esos productos hay un hueco. ¿Sí? Y la evolución de ese robot, sí, que en realidad el robot piensen que está circulando en el pasillo, o sea, está buenísimo, automatiza un montón, pero está circulando en el pasillo al lado de los clientes, y fuera de eso, si ustedes vieran, yo porque veo los videos internos, los colaboradores de los supermercados le ponen cosas al robot para que no pueda seguir
para que se tropiece, por así decirlo, no se tropiece un robot, pero no puede continuar. O sea, le ponen un pallet adelante, le ponen una caja adelante, entonces el robot cuando detecta un obstáculo lo trata de esquivar, pero si el obstáculo es suficientemente grande para que no pueda pasar, el robot como que se suspende y se apaga porque no va a pasar por arriba de un obstáculo. Y eso lo hacen los mismos empleados del supermercado. Entonces, obviamente por una cuestión de resistencia a la tecnología, por una cuestión de que se entiende que podría reducir fuentes de trabajo, etc. Entonces, está buenísimo el robot, pero es muy endeble en cuanto a lo que le puedan hacer los colaboradores para que no cumpla su labor. Las cámaras que tienen este software de detección y este análisis por inteligencia artificial, lo que hace básicamente es que son inviolables en el sentido de que no se las puede alterar, como al robot, que en este caso le alteras el recorrido o haces que no avance más, y emiten la alerta en el mismo momento en el que el cliente levantó la bandeja, en este caso de carne, o se llevó la última lata de tomate, y le notifica la operación para que reponga esa bandeja. En el otro caso hay que esperar que o un humano o un robot pasen por esa góndola y detecten que efectivamente hay un hueco para poder notificar la operación que tiene que reponer ese producto. Entonces, desde ese lugar, cuando ustedes ven la foto de esto, que no la puse acá porque se verá mucha imagen, es como que la góndola tiene grillas con los tamaños de cada bandeja, como que las identifica por su tamaño y por su corte y por su código de barra incluso, y a partir de que el cliente levanta o no el producto, se va descontando de esa posición que se detectó previamente que está, en este caso el Angus, o sea, el ojo de bife Angus, que quedan 2, que queda 1, que queda 0, y ahí es donde se alerta la operación para que haga la reposición correspondiente. E incluso puede ayudar, que una de las cosas para que se usa es para identificar hace cuántos días está ese corte o esa misma bandeja en esa misma posición, para revisar que la fecha de vencimiento no esté cerca o ya no esté vencido, y evitar que el cliente cuando vaya a la góndola se lleve un producto vencido porque es un cliente distraído, o bien no lo encuentre, o bien no lo vea vencido, pero eso le genere desconfianza para con la marca de tener un producto perecedero y que es encima de, digamos, obviamente consumible, vencido, que que un cliente le puede generar desconfianza porque puede asumir que no sé, que la tienda no tiene cuidado, que no conserva bien los productos, y todo lo que es fresco siempre es el sinónimo de calidad para el cliente. Si la parte de frescos es fea o está mal cuidada, la gente suele no le suele gustar el comercio. O suele tener más aversión a comprar en ese comercio que si tiene una parte de frescos ordenada, con mercadería brillante, linda, con buenos cortes, sin chorrear, sin un montón de atributos que generan como desconfianza o un poco de reparo. Entonces lo que busca también es eso, ¿no? Evitar ese chequeo manual, que hoy en todos los supermercados es manual, donde va una persona física y mira bandeja por bandeja para ver cuánto tiempo de vida útil le queda a la mercadería y realiza o no el retiro de la góndola en caso de que esté ya próximo a vencer, para evitar que un cliente se lo lleve y eso genere problemas a la marca o problemas de salud a un cliente si es un producto vencido. Nada, dicho esto, creo que llegué justito. A ver, sí, llegué justito con el tiempo. Así si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, pero nada, eso es todo en relación a esto que llamamos casos de negocio con inteligencia artificial. Así que nada, soy todo ojos si hay o oídos si hay alguna pregunta. Así que nada, los escucho si hay dudas o preguntas. Y por dudas o preguntas, perdón, me refiero a que también está Delphi, que acá la acabo de ver, porque sé que había dudas al principio también sobre el tema de los exámenes y demás, y que ahora que está Delphi también podrían aprovechar ese tiempito, si no hubiese preguntas del contenido, pero sí de la metodología de evaluación. Gracias, Ari. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, me comentaron que tenían algunas dudas con respecto al trabajo final integrador. Sé que algunas de las chicas ya les estuvieron comentando, pero para
repetir y que sepan que el próximo lunes vamos a tener un taller que lo vamos a tener con el director, donde le pueden hacer cualquier consulta que tengan con respecto al trabajo final integrador y al contenido que tienen que entregar en las mesas de examen. Yo los puedo ayudar un poquito más con respecto a las mesas, a la parte más administrativa, o si tienen alguna duda con respecto al programa. Recién hablé, para que sepan, con el director para avisarle que tenían varias dudas, así que si el lunes sienten que no les quedó y no les cerró bien los contenidos o no pueden cerrar bien la consigna del trabajo, vamos a pedirle al director, podemos abrir otra clase, no hay problema. Valeria, sí, es el mismo horario de la clase, el próximo lunes, 19 horas, Buenos Aires. Si alguno quiere abrir el audio, también los escucho. A ver, Tomás. Tomás, me parece que la consulta es para Ari. No, Tomás es para mí, pero no sé si hay alguna otra ¿cómo se llama? Perdón, de metodología de evaluación. Sí, si quieren, me pueden escribir también por privado o me escriben por Slack también. Nosotros estamos del otro lado, podemos responder cualquier consulta que tengan. En el caso de que quieran hacer también una reunión específica o una call específica con cada uno, no hay problema, también lo podemos hacer. Viviana me pide un ejemplo, perfecto. Dale, Vivi, entonces voy a hablar con Sebastián, que es el director, así subimos algún ejemplo me parece que de la edición anterior tendremos que consultar con los alumnos que presentaron a ver si están de acuerdo en subirlo y no habría problema, claro. Ok, Silvi, intentamos antes del lunes subir el ejemplo. Yo mañana les prometo que hablo con el director, así subimos cuanto antes. Y en el caso de que no tengamos el ejemplo, le voy a pedir a Sebastián generarlo, así no les quedan dudas. Igual lo pueden ver el lunes en el caso. Yo creo que ahí se les van a cerrar muchas las dudas que tienen con respecto a los contenidos del trabajo final integrador. Perdón, solo para contestarle a Tomás. Tomás, no es muy diferente a cómo funciona una base de datos. Básicamente todas las redes tienen APIs abiertas, o sea, APIs abiertas o cerradas, depende de qué, ¿no? Si sos un producto que lo salís a vender es API abierta, y con, obviamente, los campos normalizados para poder hacer una extracción de datos normalizada, que tiene con los inputs que vos le querés meter, no sé, DNI, BIN de tarjeta, nombre, apellido. Es lo mismo que una base de datos SQL en ese sentido, pero con APIs abiertas, y de esa forma vos integrás toda la información, pero siempre respetando los campos o parámetros con el formato determinado para cada uno, si es numérico, alfanumérico, digamos, de tantos dígitos, etcétera, ¿no? Pero no es nada distinto a cómo funciona hoy una base de datos SQL en ese aspecto. No sé si está familiarizado con cómo funciona la base de datos SQL, pero funciona más o menos de esa forma, digamos. Los campos normalizados con ciertos parámetros de texto, de números o combinados, que se integran a partir de una API abierta. Igual le metes contenido desde de los sistemas que tengas hacia la red, en este caso neuronal, vía API, básicamente. Por lo cual es una transferencia en tiempo real, básicamente. De nada. Bueno, con pregunta contestada de metodología, espero que estén más tranquilos porque cuando entré, pobres, estaban asustados. Perdón. No va a pasar nada. No, perdón, Eliana, no tenemos más la tienda de Mercado Libre. Decidimos dedicarnos a vender por nuestra cuenta. Es más barato. Si querés después, así de copado que soy, nada más, veo si las consigo del historial de la cuenta que están por ahí, pero no vas a poder verlas porque estamos pausados en Mercado Libre, pero en realidad no estamos vendiendo más. Así que si después le pido, se lo mando a Delphi o a Seba para que lo pueda subir a Notion, ¿no, Delphi? Sí.
Perfecto. O Slack, sí, buenísimo. O Slack. Bueno. Bueno, aprovecho antes de cerrar la clase, bueno, en el caso de que tengan dudas, siempre Ari está del otro lado, nos pueden escribir, nos ponemos en contacto, para recordarles que hoy es la última clase de los módulos, es decir, que la próxima clase que va a ser el taller va a ser la última clase del programa en general, hoy es la última clase de contenido que tienen. Todo va a quedar, algunas de las consultas que me hicieron, todo va a quedar en Notion, lo van a tener hasta fin de año. Aquellos que no van a presentar en este momento o no pueden presentar en las mesas de este momento, sepan que en diciembre vamos a tener nuevas mesas de examen que se pueden inscribir sin costo. Pero van a ser las últimas que se van a poder inscribir sin costo. En el caso de que quieran inscribirse antes, ahí sí, si tenemos que abrir una mesa de examen específica, pueden hablar con nosotros, podemos evaluar hacerlo, pero tendría un costo extra. Pero básicamente para que sepan y para que se queden tranquilos, van a tener el material en Notion hasta fin de año. Pueden recuperar todas las clases que dictamos, con todos los contenidos, con todos los módulos, y en el caso de que tengan alguna duda o consulta, también Slack va a estar abierto hasta fin de año para que puedan escribirnos, hablar con nosotros, y en el caso de que quieran contactarse con los docentes, también van a tener el acceso. Así que igual no se preocupen, el lunes vamos a darle un poco de cierre, un cierre un poquito más para que entiendan un poco más con respecto al trabajo final integrador, y nuevamente en el caso de que tengan dudas o consultas nos escriben por Slack, siempre estamos del otro lado para ayudarlos, o eso intentamos, y en el caso de que quieran hacer alguna otra clase extra también podemos hacerlo sin problema. Eliana, sí. No sé muy bien a qué te referís con los modelos de e-commerce, asumo que a los módulos centrales. Toda la información que tienen en Notion y en Slack queda hasta fin de año abierto, así que no se preocupen, que tienen todo el acceso, y en el caso de que tengan algún problema, nosotros seguimos dictando los cursos, así que nos escriben y los ayudamos como podamos. Gracias a ustedes, y les pedimos disculpas que vemos que llegaron con varias dudas, pero bueno, no se preocupen que el lunes vamos a tratar de cerrar todo y les vamos a subir, les prometo que mañana hablo con el director, así subimos un ejemplo y no le agregan dudas. Gracias a ustedes, gracias Ari y Rodri por estar del otro lado. Y perdón, Ari, que te saqué tiempo. No, cero, por favor. Bueno, gracias a todos por haber participado, por haber interactuado también, así que nada, felicitaciones por haber terminado la cursada y éxitos en sus trabajos. Así que nada, buena semana de lo que queda y también buen fin de. Tienen mi contacto por cualquier cosa, pero gracias por haberse conectado. Gracias, Ari, gracias a todos. Chao, Delphi, chao, Rodri. Chao Ari, chao Delphi, buena semana. Gracias por la clase. Nos vemos el lunes. Chao a todos, muchas gracias.